chicas, buenas tardes. Continuando con el capítulo Elementos pastorales de la evangelización juvenil, la lección que vamos a ver en esta semana se llama Llamados a padecer. La lectura que vamos a realizar se encuentra en el libro de Hechos en el capítulo 21 y vamos a leer del versículo 17 al 36 a lo largo del video, pero para ahorita vamos a leer del versículo 17 al versículo 22. La palabra dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ¿Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído? Y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Todo aquel que ha sido llamado por Dios para ser su hijo está también llamado a padecer a causa del nombre de Dios. Así como podemos ver en la lectura que Pablo también sufrió persecuciones, injurias, malos tratos y un montón de cosas, así que también debemos de estar dispuestos a asumir ese reto de llevar la palabra de Dios a las diferentes personas. Bien, mi punto número 1 es: los riesgos enfrentan calumnias por su causa. Y vamos a continuar con la lectura de Hechos 21, ahora del capítulo 23 al 24. Dice así: Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo. Purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Jacobo y los ancianos se preocupaban por la vida de Pablo y por todas esas calumnias que le estaban haciendo en su contra, y por ello le dieron una propuesta de ir con esos 4 hombres para que pudieran cumplir su voto, y así entonces Pablo pudiera desmentir todas aquellas calumnias que estaban en su contra. Obviamente los líderes de la iglesia confiaban en Pablo, confiaban primero en su conducta, en cómo él se conducía, cómo él hablaba, cómo él vivía, y además de eso también confiaban que su predicación estaba basada 100% en la palabra de Dios, y como lo que decía Pablo era verdad, entonces se van contra su persona, y ahí es cuando le empiezan a calumniar y a injuriar y a decir cosas falsas acerca de Pablo. Muchas veces a lo largo de nuestra vida se van a levantar personas en contra no de lo que predicamos, no de lo que decimos, sino de nosotros mismos. Se van a levantar en nuestra contra para que los demás no crean en lo que nosotros hemos dicho. Pero bueno, por sobre todas estas calumnias, recuerden que nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Bien, mi segundo punto es el dilema: ¿agradar a los hombres o buscar la integridad del evangelio? Vamos a nuestra lectura en Hechos 21, continuando en el versículo 25, y dice así: Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Antes de todo esto se dio un acuerdo respecto a los cristianos que eran gentiles, y esto lo vemos en Hechos capítulo 15 del versículo 19 al versículo 21. Dice así: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos
tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces se hizo un concilio en Jerusalén para que no se les inquietara a estos gentiles que se convirtieron al cristianismo. Entonces Jacobo y los ancianos estaban reiterando ese acuerdo que se había hecho en Jerusalén. Dice el libro: el propósito de los ancianos es mantener la unidad de la Iglesia sin renunciar a sus convicciones teológicas. Es que la nueva comunidad de creyentes sea apartada de tradiciones y prácticas que nada tienen que ver con el mensaje del Evangelio, pues el Evangelio no necesita ser acompañado por prácticas tradicionales para lograr su objetivo. Y esto nos debe de llevar a la reflexión de qué se está enseñando en las iglesias, si verdaderamente se está impartiendo el Evangelio o se están impartiendo solamente prácticas, solamente religiosidad. Y esto nos tiene que dejar a nosotros un aprendizaje de ver qué estás permitiendo también tú escuchar, qué también estás enseñando tú o conociendo o absorbiendo tú. Entonces, el propósito y el objetivo, no solamente el mío ahorita en este caso con el video, sino que también los pastores o los ancianos, debe de ser el crecimiento de discípulos de Cristo, ver realmente que las personas se hagan discípulos de Cristo, y eso es lo que estoy buscando con ustedes, que no sean religiosos, que no se sumerjan en ese mundo de religiosidad, de falsas creencias, de tradiciones que nada tienen que ver, sino que se sumerjan mejor en la palabra de Dios, en vivir lo que es realmente el ser un cristiano. Bien, vamos a mi punto número 3, que es la determinación. Busca la paz en medio de la persecución. Continuamos leyendo nuestra lectura en el libro de Hechos, capítulo 21, ahora del versículo 26 al 29, y dice así: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Bien, como lo vimos hace un momento, Pablo atendió a la propuesta que le hizo Jacobo y los ancianos de purificarse con estos 4 hombres que estaban haciendo el voto nazareo. ¿Y qué es un voto nazareo? Lo podemos encontrar aquí en la Biblia, en el libro de Números, en todo el capítulo 6, pero para efectos del video se lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, y dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, este voto que hacían esos 4 hombres, lo tuvo que hacer Pablo para purificarse, para mostrar que él no había venido a que las personas fueran en contra de las leyes, sino al contrario. Él lo que quería era calmar a la multitud.
como lo dice el tema, que busca la paz en medio de la persecución. Él buscaba la paz. Los judíos de Asia, que empezaron a alborotar a toda la multitud, empezaron a hablar en contra de Pablo, y según ellos, Pablo había dañado el fundamento de su religión con la predicación que estaba haciendo Pablo del Evangelio. Pero esto solo era el reflejo del legalismo con el cual vivían los judíos. Ese legalismo los estaba cegando, ese legalismo los estaba enfureciendo, porque decían, es que si yo cumplo la ley, ellos también la tienen que cumplir, porque no tienen que entrar los gentiles a los templos, porque él no puede rodearse de gentiles, él no puede predicarle a los gentiles, porque no debe de ser así, y se llenaban de tantas cosas que se olvidaron del verdadero propósito por el cual nosotros estamos aquí, de venir a predicar el Evangelio. Dice el libro, la forma en que se muestra el legalismo es en cuidar los lugares en vez de procurar por la vida espiritual de las personas. A los legalistas no les importan las personas, sino las cosas. El legalismo se enfoca en lo externo. El Evangelio comienza una transformación en el hombre desde adentro. El legalismo se enfoca en el templo, se enfoca en lo de afuera, en lo externo, pero el Evangelio se enfoca en Cristo. El Evangelio se enfoca en transformar la vida de las personas y volverlos una nueva criatura desde adentro para que eso se externe. Primero se tiene que cambiar lo interno, el corazón, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra forma de vivir, para que luego se exteriorice y se vea ese cambio. No debemos de dejar que nuestras vidas se convierta en un legalismo, sino al contrario, siempre orar para que el Espíritu Santo venga a esas raíces del legalismo y nos haga cambiarlas y nos haga modificarlas a lo que la palabra de Dios dice. Y en nuestro cuarto y último punto es el distintivo de la misión. Las pruebas son constantes para los hijos de Dios. Vamos a la lectura en Hechos 21 del versículo 30 al 36. Dice así: Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera. Al inicio del capítulo 21 podemos darnos cuenta qué fue lo que pasó antes de que Pablo llegara a Jerusalén, y lo podemos ver del versículo 10 al versículo 14, y dice así: Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Como lo vimos aquí, ya estaba profetizado que Pablo iba a llegar a Jerusalén y lo iban a atar de pies y de manos. Pablo sabía que iba a enfrentar persecución, que iba a enfrentar dolor, que iba a enfrentar injurias, calumnias, golpes, pero él estaba dispuesto a recibir esos golpes y aún a morir por causa de Cristo. El ser cristianos y el llevar el evangelio a las demás personas nos pone ya en la lista a personas que van a estar en contra de lo que nosotros predicamos, que se van a enojar, que nos van a gritar, que posiblemente nos van a golpear. En ocasiones el odio de las personas se va a venir en contra de nosotros. Por decir es que yo le oré a Dios cuando tenía el problema y no me resolvió y entonces lo odio. Lo odio porque le oré cuando mi mamá estaba enferma y se la llevó y la mató y no la curó. Lo odio porque se llevó a mi hijo en aquel accidente. Lo odio porque cuando yo estaba más deprimida, cuando yo tenía más problemas, él ni siquiera me hizo caso. Y entonces ese odio que está mal infundado lo descargan con nosotros y hacen que inclusive las demás personas también nos odien a nosotros. Pero a eso estamos llamados, a esas calumnias, injurias, gritos, a ese maltrato, a esas groserías que nos pueden decir, a esa mala aceptación de la palabra de Dios. Pero nosotros, como les dije en videos pasados, tenemos que predicar con valentía, tenemos que predicar con el Espíritu Santo, tenemos que predicar porque a eso hemos sido llamados. Nos manda como ovejas en medio de lobos, nos manda a un mundo corrompido, lleno de pecado, nos manda a corazones dolidos, a corazones con odio, con rencor, y nosotros tenemos que enfrentar ese mundo con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo en nosotros y sabiendo que Cristo está siempre con nosotros. Ya como conclusión, chicos, les digo, la persecución tiene como propósito el probar nuestra fe, el probar nuestra fidelidad al Señor. Seamos fieles a Él, a pesar de lo que lleguemos a encontrar, a pesar de lo que nos puedan decir o nos puedan hacer, nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio. Y ya antes de irme, les dejo esta pregunta: ¿hasta dónde estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo? Muchas gracias por ver este video, chicos. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Cuídense mucho, Dios los bendiga.